¿Se visualiza correctamente? Sí, doctor. Perfecto. Vamos a ver entonces. Tenemos a las quemaduras eléctricas. ¿No? Tema particular muy interesante. Vamos a ver en esta clase la definición, la epidemiología, los tipos, mecanismos y tratamiento. ¿No? Podemos ver aquí la definición, ¿no? Son quemaduras térmicas producidas por un calor de muy alta intensidad cuando el cuerpo de la víctima actúa como si fuera un conductor, o sea, se convierte en una resistencia accidental. Se produce una reacción citotóxica, son las más graves de todos los tipos de quemaduras. Esta de quemadura eléctrica, en realidad, produce más daño, ¿no? En la epidemiología podemos ver, según la OMS, que produce algo de 180.000 muertes al año en el mundo, representan del 4 al 6,5% de ingresos a una unidad de quemados en países en vías de desarrollo, hasta un 27%, ¿no? Tiene de distribución bimodal en niños menores de 6 años y en adultos jóvenes. En género masculino, 91%, más frecuente, relación 9:1, más frecuente porque son personas que están más expuestos a este tipo de trabajos, ¿no? Perdón. En Colombia hay una proporción de 20:1, masculino a femenino, como una referencia. ¿Qué otros aspectos epidemiológicos tenemos? El 20% de todas las lesiones ocurren en niños. Son lesiones de bajo voltaje, un 60-70%. La población infantil de 3 a 6 años, lesiones en boca, ¿no? Porque se llevan a la boca este tipo de artefactos, pueden producir este tipo de lesiones. 75% de alto voltaje, ¿no? En el trabajo. 50% en contacto con líneas eléctricas. Un 25% por herramientas y maquinarias en mal estado. Otro 25% por otras y falta de elementos de protección laboral. Por lo general hay este tipo de errores, ¿no? En esta referencia. Tenemos dos tipos básicamente, ¿no? Hay de alto y de bajo voltaje. El de alto voltaje, que es mayor a 1.000, por lo general es laboral, y el de bajo voltaje, que es menor a 1.000 voltios, que es el que se observa en las quemaduras eléctricas a domicilio. Podemos ver los tipos de corriente. Hay flujos de electrones por unidad de tiempo. Puede ser una corriente continua o una corriente alterna, ¿no? Son básicamente las pautas que nos van a definir las quemaduras. Entonces tenemos los mecanismos por voltaje, amperaje, tipo de corriente y resistencia, ¿no? Son las pautas a considerar. Tenemos definiciones de alto voltaje, mayores de 1.000 voltios, ¿no? De bajo voltaje menores de 1.000 voltios y las llamadas lesiones por rayo, que son un tipo de quemadura eléctrica particular. Las lesiones pueden ser de corriente continua, como ven ustedes en el tiempo, o de corriente alterna también. La ley de Joule nos explica que el calor que se genera por la corriente eléctrica es directamente proporcional a la resistencia de los tejidos. Esto es, a mayor resistencia, mayor calor. La ley de Ohm, ¿no? Es otra ley que implica que la intensidad de la corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia del tejido afectado. En relación a la resistencia, los tejidos en el cuerpo tienen diferentes grados de resistencia. Podemos ver así la piel, la grasa, los tendones, el hueso, el músculo. Los vasos y los nervios tienen diferentes grados de resistencia. Desde la parte más superficial a la más profunda, la corriente eléctrica va a atravesar estos tejidos y van a generar en mayor o menor grado calor y por ende en mayor o menor grado lesión de los tejidos, ¿no? Podemos ver la resistencia tisular al paso de la corriente eléctrica que se va a dar de menor a mayor. Acá, por ejemplo, tenemos los nervios, los vasos, los músculos, ¿no? Y progresivamente de menor a mayor
la piel, que es intermedia, tendones, huesos perdón, tendones, grasa y huesos, que tienen mayor resistencia, ¿no? Menor resistencia a mayor resistencia, ¿ok? Acá 1500 ohms, que es la forma en que se mide la resistencia, a 900.000. La piel, dependiendo de la humedad y la temperatura, puede ir desde 5000 ohms a 1000 ohms. En la piel seca hay mayor resistencia que en la piel húmeda, ¿no? Según la referencia que se cita aquí, ¿no? El mecanismo va a depender de la duración, va a depender de la superficie de contacto, del tipo, ¿no? Si es contacto de tipo arco eléctrico o arco voltaico le llaman, deflagración o por rayos, ¿no? La lesión causada por el flujo de corriente, la lesión por arco cuando la corriente pasa de una fuente a un objeto, ¿no? Eso es lo que se llama lesión por arco. La primera es lesión causada por flujo de corriente y la tercera es la lesión por llama, causada por la ignición de material en el entorno local, un fogonazo, le dicen, ¿no? Entonces, son tres tipos de mecanismos que pueden generar estas quemaduras. Acá podemos ver los efectos de la quemadura de bajo voltaje en comparación con la de alto voltaje. Las de bajo voltaje podemos ver que son quemaduras superficiales, no se asocian con compromiso cardíaco, ¿no? Usualmente corriente alterna, ¿no? Raramente hay rabdomiólisis. La rabdomiólisis es la lesión que se produce de las fibras musculares, ¿no? Estriadas, trauma secundario menos común, el contacto es prolongado, ¿no? No permite que la persona se desprenda y el paro cardíaco por fibrilación ventricular también puede observarse todo esto en las de bajo voltaje, ¿no? Que son menores a los 600 voltios. En las de alto voltaje, según esta descripción de Gill en injurias eléctricas en el departamento de emergencia, ¿no? En una revisión realizada en el año 2018, ¿no? Relativamente cercana, podemos ver que en las quemaduras de alto voltaje, ¿no? Quemaduras de alto voltaje, más de 600 voltios, podemos ver que hay quemaduras profundas y ocultas. A veces no se visualiza todo lo que se ve por fuera, sino el daño se produce más internamente. Puede haber casos de reporte de arritmias, se puede asociar con corriente alternativa o corriente directa. La lesión muscular es más común. Es por lo general secundaria a trauma por caídas y asociada a contracciones tetánicas del músculo. El contacto puede ser corto a través de una fuente, ¿no? de voltaje. El arresto cardíaco con fibrilación ventricular. Hay daño directo del miocardio, puede producir asístole y trombosis de las arterias coronarias. Como ven ustedes, la gran diferencia entre las quemaduras de bajo voltaje a las de alto voltaje. Muy importante en este tipo de lesiones que se asocien traumas por contusiones, en especial del cuello. A veces son minimizadas, pero hay que evaluarlas, ¿no? Las arritmias, un sangrado que puede estar relacionado con trauma asociado y la evaluación constante de las lesiones 2 a 3 por semana que a veces pueden generar complicaciones o incluso amputaciones. Recuerden ustedes que este tipo de quemaduras pueden producir afección de tejidos profundos, huesos, tendones, que pueden llevar a pérdida de miembros o amputaciones, ¿no? Las arritmias son un compromiso del aparato cardiovascular que se pueden ver con frecuencia y son muy variadas en realidad, ¿no? Y que hay que tenerlas en cuenta. La asistolia, por ejemplo, que es el paro del cardíaco, ¿no? Y la frecuencia y la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular son las arritmias cardíacas más siniestras, son las más graves. La asistolia es el paro, ¿no? La fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular son las que más
afección funcional van a generar. Luego tenemos a la fibrilación auricular, que no tiene el mismo impacto, taquicardia auricular, ¿no? Ritmos de unión, taquicardia supraventricular, bloqueo de primer y segundo grado, latidos ventriculares prematuros, anomalías del segmento ST, que pueden ser evidentes y por lo general se resuelven de forma espontánea, así como también infarto de miocardio. Todo este espectro de problemas cardiológicos pueden estar relacionados o asociados con este tipo de quemaduras. Los electrocardiogramas van a ser formas de valoración de estos problemas y se puede obtener un electrocardiograma inicial en todos los pacientes con una lesión eléctrica independientemente del voltaje. La mayoría de los autores recomiendan monitoreo durante al menos el primer día después de la lesión. No existe ningún estudio significativo sobre la utilidad de la troponina en estas situaciones, que es una forma de medir el daño que se produce en el músculo, ¿no? El aumento significativo de troponina puede sugerir adicionalmente al electrocardiograma el uso de un ecocardiograma, ¿no? Esta es la referencia de injurias eléctricas cardíacas, ¿no? Que ustedes pueden revisar, que es del año 2017. El riesgo de arritmia grave se considera alto cuando hay este tipo de condiciones. Cuando hay previamente un antecedente de enfermedad cardíaca, muy importante, uno, dos, cuando hay una exposición a un alto voltaje, hemos visto las quemaduras de alto voltaje que se caracterizan, cuando hay pérdida de conocimiento, bien, o cuando ya se puede evidenciar un electrocardiograma con algunos indicios de anomalías asociadas. La troponina es una prueba diagnóstica que se suele realizar para poder evaluar o medir algún tipo de impacto cardiológico en el corazón luego de una quemadura eléctrica. Sin embargo, no existe un consenso en relación a su utilidad. El Europeo del Corazón, en el año 2018, en un estudio concluyó que se sugiere que la troponina y el seguimiento de esta se haga cuando hay elevación. No hay estudios significativos, o sea, bajo esa premisa no se concluye que tenga una utilidad. Otros autores no lo recomiendan debido a falta de evaluación y el, el Comité Europeo de Resucitación no menciona la utilidad de marcadores biológicos después de una lesión eléctrica, como en el caso de la troponina. Entonces, por el momento, podríamos decir que la troponina tiene una utilidad limitada en la valoración de una quemadura eléctrica. En relación al aparato respiratorio, ¿qué podemos decir? Así como hay un paro cardíaco que se puede producir un paro respiratorio también. Si hay signos de inflamación progresiva de la vía aérea, se debe considerar asegurar la vía aérea. El hemotórax, la contusión pulmonar, la lesión pulmonar aguda son lesiones o eventos que pueden estar asociados también con esta condición. La contusión pulmonar, la hemorragia pulmonar, pueden ser el resultado de una lesión contusa o un daño pulmonar directo. También esto debe ser tomado en cuenta. Los hallazgos tardíos incluyen efecto pulmonar, efusiones, neumonitis o incluso tardíamente puede observarse algunas condiciones como la neumonía, ¿no? También. Esto en la publicación de injurias eléctricas en el Departamento de Emergencia, una revisión basada en evidencias en el Journal Escandinavo de Trauma, Resucitación y Medicina de Emergencia, también del 2018. Es reciente y podemos ver todo un espectro. Fíjense ustedes, porque a veces pensamos que la quemadura eléctrica se asocia con un daño local, como por lo general se puede ver en una quemadura de segundo grado, ¿no? Pero no, tiene una característica muy particular. Entonces, algunas otras características de la quemadura eléctrica que debemos nosotros tomar en cuenta son la presencia de la mioglobina, porque el músculo, al ser un tejido que genera resistencia al paso de la corriente eléctrica y genera calor,
produce ciertos componentes que pueden afectar la función renal. Uno de ellos es la mioglobina y esto va a generar unos niveles de creatinfosfoquinasa elevados por encima de 5.000 unidades por litro, ¿no? La lesión tubular isquémica de túbulos proximales y la obstrucción tubular distal también son lesiones renales que se pueden observar como consecuencia de una quemadura eléctrica. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué otra área se ve involucrada o afectada por este tipo de quemaduras? Básicamente podemos hablar del campo neurológico, donde puede haber una pérdida de la conciencia, puede haber un traumatismo encefalocraneano, lesiones medulares, por contractura muscular pueden generar lesión vertebral y medular, confusión, amnesia, cefalea, falta de concentración. Hay variables que se pueden presentar temprano o tardíamente, hasta el lapso de 2 años. El sistema nervioso periférico son secundarias a trastornos de la conductividad eléctrica cuando hay necrosis coagulativa en el nervio o por daño directo en la mielina. Entonces, también hay afección directa del sistema nervioso periférico, ¿no? Y la neuropatía periférica es frecuente en la extremidad por donde pasó la corriente. Aunque el nervio es un tejido que ofrece menos resistencia al paso de la corriente, siempre se ve afectado por lo general por el calor, por las estructuras adyacentes, ¿no? Porque el nervio a veces está dentro de los componentes de los compartimientos musculares, ¿no? O de los huesos, que son donde se genera mucho calor, ¿no? Es fácil de ver. Y dentro de la evaluación neurológica hay que ver, valorar función cerebral, el alerta, la respuesta verbal, respuesta al dolor, la escala de Glasgow también para el nivel de conciencia de la persona. Debe ser considerado dentro de la valoración de una quemadura de tipo eléctrico, debido a su naturaleza. Otras lesiones que se asocian también, vamos a mencionar, por si fuera poco, ¿no? Como podemos ver, este tipo de quemaduras tienen una particularidad, ¿no? Fracturas, claro, a veces puede ser vertebral por contractura, espasmo intenso, o por caída, ¿no? O puede por TEC también, como hemos visto, o lesiones de cuello, síndromes comportamentales, lesiones vasculares y musculares, rabdomiolisis, trastornos coagulativos, lesión por estallido, lesión por inhalación, lesión auditiva, ¿no? Todas estas lesiones están asociadas y pueden ser observadas. Observen aquí, miren, lesión causada por flujo de corriente, miren ustedes, prácticamente este paciente ha perdido la mano, una quemadura eléctrica grave, con pérdida, afección profunda de huesos, tendones, bastante impactante, ¿no? Y que además, como hemos visto, está asociado a otros compromisos, ¿no? De otros sistemas. Las lesiones por rayos tienen algunas particularidades, ¿no? En nuestro país no son muy frecuentes, sobre todo los que vivimos en la costa, ¿no? A comparación, pero sí son frecuentes en otros lugares, en otros países, en otros continentes y tienen algunas características, ¿no? Pueden producir paro cardíaco, pérdida de conciencia y déficit neurológico, ¿no? Rara vez producen lesiones en tejidos externos e internos. Genera parálisis, lesión del sistema simpático, síndromes dolorosos, quemaduras menores, perforación timpánica, cataratas son comunes. Los tratamientos son sintomáticos, pero van a depender, es un espectro es un poco variable. Puede llegar a producir la muerte de la persona también, ¿no? Esto en esta publicación de Davis, ¿no? De la guía práctica de la Sociedad Médica para la Prevención y Tratamiento de las Injurias por Rayos, ¿no? Que es desde el 2014. Recuerden siempre, para todo manejo de trauma físico o como térmico, como estamos viendo en este curso, el ABCDE, ¿no? Esto es mandatorio, ¿no? Siempre ABCDE. Ustedes llega el paciente, siguen esta pauta, ¿no? La A, vía aérea permeable, control de columna cervical. Primero, vía aérea. Segundo, B, breath, ¿no? E, airway, vía aérea. B, breathe.
e inglés. Aporte de oxígeno, mascarilla, no recirculación. Circulation, C. Circulación y control de otras hemorragias. Verificar si es que no hay algún tipo de hemorragia que deba ser controlada. Verificar la presión arterial, el pulso y garantizar que haya una función adecuada. D, déficit neurológico. Hay que ver la esfera neurológica. Y luego E, la exposición y control de la hipotermia. Esto es un manejo básico para general, de manera general, que nos va a servir para garantizar que el paciente se encuentre estable y que pueda ser referido o que pueda ser manejado o evaluado con más calma, ¿no? En el manejo inicial de la quemadura eléctrica, vamos a hablar primero, desconectar la fuente de energía, para lo cual no debe tocarse la víctima mientras esté en contacto con la electricidad. Hay que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque se va a convertir en un conductor y nosotros vamos a recibir la carga eléctrica. No lavar a la víctima con agua y cubrir lesiones con apósitos secos y limpios. Este es un poquito el manejo inicial. Se debe tratar de evitar que mantenga en contacto con la fuente de energía y por otro lado, como decimos, no tocar al paciente, no usar agua y usar apósitos secos y limpios. ¿Cuál es nuestra meta? La reanimación. El ABC básicamente, aunque hay ABCDE, pero el ABC representa lo básico, algunas pautas de monitoreo que deben ser tomadas en cuenta, muy importantes, que son, por ejemplo, el gasto urinario de 1 a 1,5 mililitros kilogramo hora, ¿no? El volumen que va de 100 a 150 mililitros hora, y son dos pautas que nos van a indicar cómo está funcionando el riñón, por un lado, y por otro lado, cómo está el volumen sanguíneo y cómo está la función cardíaca. De alguna forma, un parámetro simple nos puede servir para poder monitorizar al paciente. En el tratamiento, igual, dependiendo de la extensión, la hidratación en menores de 5 años, Lactato-Ringer a 125 mililitros por hora. Si estamos con un grupo etario de 6 a 13 años, 250 mililitros de Lactato-Ringer por hora. Y en caso de niños mayores de 14 años, 500 mililitros Lactato-Ringer por hora, ¿no? Se puede usar basándonos en la fórmula Pacman, ¿no? De hidratación. En relación al tratamiento, también debemos tomar en cuenta la sonda nasogástrica o nasoduodenal, que llega hasta aquí o más abajo, con la alimentación temprana y el control del dolor asociado. Todo como parte de un manejo básico del paciente. ¿Bien? Alguna terapéutica complementaria que puede ser recomendada, se recomienda alcalinizar la orina, el uso de manitol. Esto va a disminuir un poco de edema cerebral si hubiera afección neurológica asociada. También se recomienda, debido a la posibilidad de contaminación, el uso de vacuna antitetánica, que deberíamos tomar en cuenta. Y bueno, básicamente, terminando esta parte, el hecho de poder seguir un monitoreo oportuno. Recuerden ustedes que ustedes como información de médicos generales van a recibir muchas veces en una emergencia. Puede ser que ustedes estén en un lugar alejado, en un centro de atención que no tenga toda la capacidad de resolver problemas, no tenga unidades de quemados, no tenga especialistas, y ustedes van a decidir mucho del futuro de la persona en el manejo inicial. Entonces, la valoración general del paciente se convierte en un elemento muy importante. Los principios básicos de la práctica médica, que son la anamnesis y el examen físico, nos van a revelar mucho de la condición del paciente para poder identificar el problema, hacer un diagnóstico presuntivo inicial y poder derivarlo. Muchas veces podemos dar un manejo inicial. Si estamos en un lugar donde no tenemos un centro especializado de manejo, a una distancia menor de 3 horas, básicamente podríamos iniciar un tratamiento, ¿no? Considerando que va a tardar en llegar al centro de referencia. Entonces se puede tratar el dolor, se puede tratar de hidratar al paciente. Si se identifica un gran quemado, se podría tratar de iniciar una terapia de hidratación con las pautas referidas, ¿no? Pero muy importante es identificar todo lo que hemos mencionado, la fuente,
el tipo de quemadura, la profundidad, de acuerdo a las características que hemos visto, ¿no? Poder evaluar el ABC, evaluar la esfera neurológica, identificar traumas asociados, identificar condiciones previas del paciente, es un diabético, es un hipertenso. Básicamente, los principios básicos de la práctica médica se aplican para que ustedes puedan identificar bien los problemas y puedan dar un manejo inicial eficaz. Si tenemos una persona hipertensa, por ejemplo, y tenemos dentro de este escenario una crisis hipertensiva, ¿no? Entonces, obviamente, no vamos a esperar en derivar al paciente en esa condición. Pues tenemos que tratar la crisis hipertensiva. ¿Por qué? Porque probablemente la crisis hipertensiva puede matar al paciente antes que la quemadura. Entonces, hay cosas que hay que verlas de un punto de vista integral, ¿no? Y creo que ahí claramente nosotros podemos garantizar un manejo adecuado si las aplicamos, ¿no? Eh, siempre podemos, si el paciente está inconsciente, dificulta mucho, evidentemente, sí. Tenemos que valernos más del examen físico, pero si el paciente está consciente o tenemos un familiar que nos pueda dar datos importantes, eso nos va a servir de mucho para poder orientar y guiar el manejo que nosotros vamos a seguir a continuación. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Algunos exámenes de laboratorio que se pueden recomendar para evaluar en el caso de una quemadura eléctrica: balance hídrico, ¿no? La química sanguínea: potasio, fósforo, calcio, creatinfosfoquinasa total, creatinina, troponina, a pesar de las discrepancias, ¿no? Pruebas renales y hepáticas, gases arteriales. Un set de valoración de pacientes con quemadura eléctrica que nos puede servir para que nosotros podamos orientar nuestros tratamientos. Algunos más específicos: enzimas cardíacas, mioglobina, electrocardiograma y un examen, una placa de tórax también, ¿no? Finalmente, recalcándolo una vez y otra vez más, el monitoreo es esencial. Manejo inicial, diagnóstico, monitoreo. Hasta que el paciente no pueda ser referido, monitoreo. En el transporte incluso se recomienda pues, que una ambulancia tenga un monitoreo básico para que se pueda garantizar y que esté en comunicación con el centro al cual va a ser referido, para que puedan recibir alguna instrucción en base a la evolución del paciente durante el periodo de tiempo de transporte. Muy bien. Muy bien, me parece que esta es una clase interesante. Las quemaduras, históricamente hemos tenido nosotros que lidiar con temas de este tipo, ¿no? Recuerden Mesa Redonda, y el paciente quemado es un capítulo importante dentro de la formación médica que va más allá de la especialidad, porque es el médico general que muchas veces va a lidiar con el diagnóstico y tratamiento inicial. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Estamos bien dentro del tiempo. ¿Algún comentario, pregunta o duda, por favor? Sería muy oportuno poder resolverlo. Si, a ver, mientras Valin se va animando, eh, a ver, me pidieron la secuencia de, no sé si tengo aquí su, su WhatsApp. Le pediría que en todo caso la coordinadora me envíe un WhatsApp y yo le voy a enviar pronto eh, un poquito la secuencia de temas, porque me han pedido la secuencia de temas. La próxima semana debemos tener la clase final, digamos, de este curso. em, y le mando la secuencia de temas para que los tengan. Les voy a enviar estas clases también, ¿sí? Porque me han pedido también los PowerPoints, les envío. Ya no sé si envié, permítame por favor un segundo, me parece que sí, enviados. Un segundo. Sí, sí les envié las de la primera clase de la semana pasada. Ahora les voy a enviar las de hoy para que las tengan a la mano, que son cuatro. Y
y les voy a enviar también la secuencia de temas para la última clase. Voy a poner unos 4 temas más, me parece que vale la pena. Porque, como les digo, esta clase, esto tenía 15 clases. Entonces las hemos compendiado, pero creo que vamos a poder hacer unas 4 clases más la próxima semana. Vamos a ver Niño Quemado, por ejemplo, que es un capítulo importante. Quemaduras químicas también, es otro tema interesante. Quemaduras por frío también. Se pueden ver en algunas partes de nuestro país, tenemos ese tipo de problemas. Entonces, creo que eso va a complementar bastante bien todo el formato de este curso, ¿no? Eh, y de esa manera podemos ver, supongo que lo del examen que siempre les preocupa un poco, va a venir de toda la temática que estoy dándoles a ustedes en el PowerPoint. Y básicamente es eso, ¿no? Creo que es bastante útil para ustedes que puedan complementar este curso con estos aspectos de quemaduras porque es algo con el cual van a lidiar ustedes en algún momento. ¿Ok? Muy bien. No sé si hay alguna duda o pregunta adicional. Creo que no. Doctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Le escucho. Eh, Doctor, con respecto a sus temas de usted, ¿nos va a dictar solo una unidad o cuántas unidades son de usted? Disculpe la molestia. Claro, me han asignado, yo le voy a ver, buena pregunta, vamos a ver. Yo le voy a leer exactamente lo que sea. Un segundo. Pre, a ver. Ajá. Ok, ya. Dice, el motivo es extenderle la invitación a participar como docente en teoría del curso Manejo del Trauma Físico y Térmico para el ciclo académico 2024-2. El curso se dictará de manera presencial y se estaría desarrollando del 5 de agosto al 4 de octubre, 9 semanas. El curso consta de 34 horas teóricas y usted estaría desarrollando la unidad 4, solo la unidad 4 con un total de 10 horas, incluyendo un examen. Ojo. Entonces, esas 10 horas están distribuidas en 3 fechas, como me la han planteado: 7 de agosto, 14 de agosto y 21 de agosto. Ok, doctor, ¿Sí? comprendido. Entonces, sí. Ahora, bueno, yo les comento, lamentablemente me he roto un menisco en la rodilla y ahorita estoy medio como acomodado para poder extender porque tengo mucho dolor. Me han hecho una resonancia, tengo una ruptura del cuerno posterior del menisco medial, eh, me limita, no puedo caminar. Espero estar mejor. No requiere una intervención, requiere fisioterapia, pero la evolución es muy lenta. De continuar así, no estoy muy seguro que pueda dictar la clase teórica presencialmente la próxima semana como lo habíamos planteado. Voy a conversar bien, voy a enviar mis certificados, mi descanso respectivo, para en todo caso, en el peor de los casos, hacerlo por vía online, ¿no? Pero lamentablemente no era mi intención, me hubiera gustado poder hacerlo presencialmente como lo planteamos inicialmente, pero no puedo. O sea, pensé que iba a estar mejor, pero ayer me he empeorado y ahorita tengo un dolor muy intenso. No puedo apoyar el pie. Entonces, ah, vamos a ver, ¿sí? Confiemos. Quizás esté mejor la próxima semana y pueda darme un salto para poder verlos personalmente, pero de otra forma igual estaremos aquí y podemos aprovechar el tiempo, ¿vale? Sí, doctor, Muy bien, para que se espere. gracias, gracias. Entonces, gracias, muchas gracias. Bueno, un poquito de tiempo, tenemos 10 minutos más, pero en realidad, si no hay preguntas, básicamente está programado para terminar 10 minutos antes de la hora, antes de las 5, ¿no? Sí, 10 minutos antes de las 5. Entonces, dejamos unos minutos libres. De no haber preguntas, creo que en todo caso sería todo por hoy. Y bueno, le pido, le voy a enviarle las clases y estamos en contacto a través de su coordinador, cualquier duda que exista. Y bueno, Dios mediante, nos estamos viendo la próxima semana, ¿vale? Gracias a todos. Gracias, Gracias. doctor. Gracias. Buenas tardes.